Actividades y relaciones productivas. Primero, las leyes de permisos y licencias demandan infinidad de exigencias, pagos y cauciones y someten a un calvario de controles, trámites y papeleo con inspecciones y fiscalizaciones, multas e inhabilitaciones. Son causa primera de la pobreza endémica, como demostró en Perú Hernando de Soto, y de corrupción. Estas leyes elevan artificialmente los costos de hacer negocios, en especial de los nuevos. Por eso tantas empresas cierran y otras jamás se inician, tantos empleos mueren y otros nunca nacen, porque políticos y burócratas no confían en la competencia libre y en su defecto los jueces como garantías suficientes. Segundo, es resabido que los controles de precios restringen la oferta, causan escasez y carestía artificiales y comercio clandestino, mercados negros, entre comillas, pero aún se dictan a veces, o leyes pro consumidor, entre comillas, de similares efectos y defectos. Porque quienes deciden si son justas, entre comillas, las condiciones en que se exhibe, se oferta, se vende y se compra algo en un comercio, si los precios están a la vista, entre comillas, o si la atención y el servicio postventa son apropiados, entre comillas, o no. Los todopoderosos inspectores, fiscales y funcionarios. La competencia abierta no brinda la mejor protección al consumidor, la opción de elegir. Si no le gusta a usted una tienda, los artículos o la atención, pues se va a la de enfrente. Y si la tintorería le causó a usted un daño o perjuicio cierto y comprobable, antes estaban los jueces y tribunales ordinarios que aplicaban el derecho de los viejos códigos. Estas leyes y las anteriores del punto 1 son abortivas de inversiones y empresas y anticonceptivas de puestos de trabajo. Como tantas, perjudican a los mismos que declaran defender, consumidores y usuarios en este caso, pues les restringen el abanico de ofertas y las oportunidades, y al disminuir las fuentes de empleo, también dañan a los trabajadores y demás proveedores. Tercero, las leyes antimonopolio o procompetencia consagran nociones muy discutibles acerca de la competencia desleal, entre comillas. No van contra el verdadero monopolio, que por definición es una ventaja no de mercado para una empresa en exclusividad, y siendo las autoridades gubernativas las únicas que pueden concederla. Les basta con no conferirla si desean evitarlo. Primer subpunto. Arbitrariamente suponen competencia desleal, entre comillas, el vender con descuentos promocionales, o sea, vender más barato. Otro subpunto. Y penalizan supuestos o reales acuerdos cartelísticos de fijación de precios o restrictivos de la producción, etc. Pero de haber estos acuerdos en mercados abiertos, serían rápidamente desafiados por otros oferentes y productores más eficientes en pos de un beneficio. ¿Quién dejaría pasar una oportunidad así? En la época de las invasiones bárbaras, la Edad Oscura, entre comillas, o Alta Edad Media, se vivía bajo un sitio permanente, en pequeñas aldeas incomunicadas, y no había competencia. Las autoridades políticas, militares, gremiales o eclesiásticas promulgaban normas como por ejemplo el justo precio, entre comillas, que era forzado, o penalizaban la usura, entre comillas. Discutibles y discutidas normas ya en su época, pero hoy son ridículas. La competencia abierta entre empresas operantes y potenciales de todo un país y del exterior mantiene bajos los precios, alta la calidad y elevados los salarios,
sin necesidad de este tipo de leyes que logra efectos contrarios a los declarados. Porque las empresas son más competitivas, con menores costos, son acusadas por compañías marginales en el sentido económico, o sea, con desempeños mediocres y altos costos, muchas de las cuales gozan de reales monopolios conferidos por las autoridades. Así, una empresa ineficiente, obligada por su incompetencia a vender a precios elevados, demanda por competencia desleal, entre comillas, a otra más eficiente que vende a precios inferiores y la saca del mercado. ¿A quiénes se perjudica? Igual que en las leyes antiempresa de las clases 1 y 2, a los consumidores, proveedores y trabajadores que quedan con menos oportunidades. Cuarto punto, las leyes antidumping, entre comillas, aplican similar filosofía a las importaciones, que es vender más barato en un delito. Estas leyes son autorizadas por los tratados de libre comercio, lo cual prueba que no son de libre comercio. Las leyes antidumping se basan en la absurda teoría leninista, por su expositor más famoso, Vladimir Ilich Lenin, del dump, entre comillas, que se traduce como arrojar, que imagina a empresarios extranjeros deseosos de arrojar sus mercancías, o sea, venderlas a pérdida para hundir, entre comillas, a sus competidores nacionales y conquistar, entre comillas, así unos lejanos mercados muy pobres en poder de compra. Ridículo. Si fuese cierto que bienes importados entran al país a venderse más baratas, sería razón para comprarlas de preferencia, y no para prohibir o castigar su compra. ¿A quiénes se perjudica? Como siempre, a usuarios y consumidores, privados de artículos importados, y a las empresas que emplean insumos importados. Este proteccionismo, entre comillas, antiimportaciones, es peor que el arancel. Los derechos antidumping son inciertos, ya que se fijan en cada caso y por la vía de denuncia y pueden ser mucho más altos, llegando hasta los 3 dígitos porcentuales, mientras que los aranceles raramente pasan de 2. Quinto punto. Las leyes de empresas estatales favorecen con privilegios monopolistas a sus jefes y administradores, empleados y proveedores, en detrimento de la competencia y casi siempre del contribuyente. Cada empresa estatal tiene su ley. Son empresas infecundas o poco fecundas y por lo general subsidiadas. ¿A quiénes benefician? A su personal, a sus contratistas y subcontratistas privilegiados y a sus clientes preferenciales. ¿A quiénes se perjudica? Si hay subsidios, a los contribuyentes, obligados a pagar estos premios a la incompetencia y a las firmas privadas que soportan su competencia desleal. Si no los hay, sus altos costos se reflejan en sus altas tarifas y también dan sombra a incompetentes firmas privadas del ramo que se aprovechan simulando competir, entre comillas, en ventaja con las estatales como corredores mediocres que simulan competir con un paralítico. Y los haya o no, a quienes sin otras opciones soportamos sus ineficiencias y o pérdidas trasladadas hacia adelante, usuarios o clientes, o bien hacia atrás, proveedores de insumos, bienes intermedios, materias primas, etc. Y a veces a sus empleados y trabajadores no privilegiados con muy bajos sueldos. También se daña a las empresas potenciales impedidas de iniciarse o pequeñas e imposibilitadas de crecer por causa de estos entes improductivos con privilegio de no quebrar,
Pero la quiebra no es un problema, es la solución al problema de la ineficiencia. Por eso la privatización de las empresas estatales es condición ineludible de, primer punto, la reducción a niveles racionales de gasto llamado público, entre comillas, que en realidad es estatal y no siempre en interés público. Otro punto, la necesaria capitalización popular que se requiere en nuestros países. Otro punto, la exigencia ética del deber de soportar la competencia, correlato del derecho a competir. Por eso no se debe hacer monopolios privados y debe acompañarse de la liberalización de los mercados, derogando las leyes malas para que de inmediato encuentren los despedidos otros empleos, mucho mejores, más productivos y mejor remunerados. Sexto punto, las leyes de promoción, entre comillas, de sectores agrícolas, fabriles o de servicios. Conceden privilegios diversos en operaciones, insumos, contrataciones, créditos, etc. ¿A quiénes benefician? A ciertas y determinadas fincas, fábricas, empresas, cooperativas o firmas de cual o quién sabe qué clase. Se les exime de obligaciones reglamentarias o fiscales, o se les favorece en el acceso a ciertos suministros, por ejemplo, el capital. Y a las demás se le ponen las cosas mucho más difíciles. Son obligadas a operar y a competir en peores condiciones, y se perjudica al resto de la sociedad a la cual se le recortan opciones. Así se decretan estímulos artificiales y transferencias invisibles y forzadas de recursos a espaldas de los mercados, es decir, del público. Se privilegia a unos productores a costa de otros, provocando huida de inversiones hacia los sectores prioritarios, entre comillas. Se imponen criterios políticos y burocráticos antieconómicos para la asignación de recursos y factores. Se causan rigideces, parálisis, distorsiones y escaseces artificiales. Los costos más altos en las áreas no privilegiadas se suman y multiplican, reduciendo así los recursos y capacidades potenciales de todos, y se arrastran hacia abajo en la pirámide social hasta los más débiles e incapaces de trasladarlos que los deben absorber. Esta asignación ineficiente de recursos es causa de la pobreza. En cambio, cuando se permiten precios libres en mercados sin distorsiones, estos precios expresan prioridades sociales de verdad, conforme a criterios racionales y económicos, abundancia o escasez, costos relativos, curvas o posibilidades de sustitución y preferencias de consumidores, empresarios y propietarios de factores, trabajadores, capitalistas y gerentes. Y la asignación de recursos se hace un proceso dinámico y flexible donde los cambios en las utilidades esperadas reflejan con ductilidad y presteza los cambios en gustos y preferencias, suministros y tecnologías a la mano, y en ofertas y demandas al alza o a la baja, etc. Aunque hay riesgos, pero los empresarios deben afrontarlos si quieren buenas ganancias. Y si queremos una economía productiva y rica para todos, los gobiernos deben ser neutrales y los negocios regirse por meras ganancias y pérdidas que reflejen necesidades y demandas del público, no decretazos y capacidad de cabildeo. Para los productores y las empresas, la disciplina de los mercados libres es más severa, más justa y más racional que la torpe vara del gobierno. Séptimo punto. Las leyes de propiedad intelectual contra la supuesta piratería, entre comillas, tienen muchos abogados. Los gobiernos de Estados Unidos
y esos extraños defensores del capitalismo cuya causa identifican con lo que hagan los jefes de turno de la Casa Blanca y el Capitolio. Alegan que la intelectual es una clase especial de propiedad privada sobre bienes intangibles, tales como obras o invenciones, tan justificable y defendible como los bienes físicos o tangibles, pero con la excepción de las marcas. Eso no es así, porque es imposible el consumo de un bien físico por dos o más personas a la vez, y por eso es posible a su propietario legítimo excluir de su consumo a los ladrones, con costos relativa y razonablemente bajos. Pero no es así con las óperas y canciones infantiles, recetas de cocina, novelas y filmes, inventos como el horno a gas o eléctrico, innovaciones tecnológicas o de diseño, programas de software, etc. Son bienes intangibles que cualquiera puede usar y disfrutar mediante sus soportes o bases tangibles, sin privar de su uso y disfrute a otros, y por eso son tan elevados y problemáticos y dolorosos los costos de excluir a quienes no hayan pagado un derecho. El pago de derechos se justifica en el caso de las marcas, porque se protege la calidad bajo un nombre propio registrado, pero no se justifica en los copyrights, y menos aún en las patentes. Sin embargo, tramposamente se pretende asimilar los tres casos bajo el discutible genérico propiedad intelectual entre comillas. No se trata con una escasez real como en los bienes físicos, sino que se crea artificialmente una escasez donde no la hay. Y lo que hay es lo contrario, abundancia de posibilidades de uso. Por eso son leyes constitutivas de reales monopolios, con injustos y empobrecedores efectos. Perjudican muy especialmente a la economía informal, o sea, de nuevo a los más pobres y a los enfermos en el caso de las medicinas y fármacos. Punto 8. Las licencias de radio y televisión amordazan a la prensa. Como muchas leyes malas, se basan en un supuesto falso, que el espectro radioeléctrico es limitado y por eso las frecuencias deben ser del Estado, que las adjudica a los concesionarios sobre los cuales impone un control opresivo. Por esto es tan escaso el número de estaciones, emisoras de radio y televisión con señal abierta. Hay muy poca competencia. Por eso su programación deja mucho que desear. Los propietarios de los medios no lo son, sino meros concesionarios, y ello les subordina y supedita al Estado, y por consiguiente a los sectores políticos. Aunque esta dependencia o sujeción la entienden como el precio que tienen que pagar por su nicho de monopolio u oligopolio, al cual deben buen provecho le sacan. En un régimen liberal, las empresas difusoras de radio y televisión serían titulares de la propiedad de sus frecuencias y de los derechos de ocupante legítimo, de primer ocupante o de actual ocupante. De darse interferencia a una señal, el caso podría ser juzgado en tribunales, como intromisión a propiedad ajena, igual que la invasión a un inmueble urbano o a un predio rural. Habría más competencia, más y mejores emisoras, mayor cobertura y variedad, y más probabilidades de imparcialidad y hasta de objetividad en las noticias y comentarios. Impuestos. ¿Qué diferencia hay entre una multa y un impuesto? Una multa es un impuesto a la mala conducta, por ejemplo, en el tráfico, y un impuesto es una multa a la buena conducta, al productor en su trabajo, al inversionista en su ganancia, al ahorro, o lisa y llanamente al éxito. La clase media ve en los impuestos una sola cosa mala, que los políticos, entre comillas,
se los roban y que no invierten en salud y educación, entre comillas. Tonterías. Lo malo va por otro lado. Vea usted. Los gobiernos asumen que gastan nuestro dinero mejor que nosotros mismos, ya que conocen mejor nuestras necesidades reales, entre comillas. Pero no es así. La carga tributaria por encima del costo de un gobierno limitado es excesiva e injusta, e implica una sustitución ineficiente. Cada billete pagado al fisco se deja de gastar en comida, ropa, calzado, vivienda, matrícula escolar, cine, transporte, medicina, etcétera y etcétera, que en consecuencia dejamos de demandar y que por eso dejan de producirse. Nuestros ingresos menguan, las ventas caen, la economía se contrae, el ahorro es imposible y el empleo decrece. Y es otra de las causas de la pobreza. Punto 9. Hay tasas exageradas. Resultan productos más caros porque a través de los corredores productivos el impuesto se traslada en los precios intermedios y finales hacia afuera de la empresa, adelante o atrás, al cliente o al proveedor, y en última instancia también hacia abajo en la pirámide social, hacia el pobre, que no puede seguir trasladándolo. Los megaimpuestos tampoco satisfacen sus ambiciosos objetivos fiscalistas porque reducen la recaudación cuando asfixian las actividades grabadas y las desaparecen, matando las, abro comillas, gallinas ponedoras, cierro comillas. Eso se llama, abro comillas, efecto Laffer, cierro comillas, en honor a Arthur Laffer, el economista que lo enunció. Punto 10. Y hay tasas punitivas, como el de la tasa progresiva a los ingresos y ganancias, que más castiga a quien más y mejor trabaja y sirve al prójimo, para, abro comillas, pechar a los ricos, cierro comillas, impone tasas a quienes declaran ganancias elevadas. Algunos ricos pagan consultores para hallar formas de evasión, cuando las hay. Pero eso no es lo malo, eso es lo bueno, porque así pueden invertir ese dinero en crear o ampliar sus fábricas, fincas o comercios, brindando empleos a la clase media y a los pobres. Lo malo es cuando no hay escapatoria, porque entonces reducen los ricos su tren de vida y consumo o su ahorro para el futuro. No. ¿Qué sacrifican ellos? Sus inversiones. Deben esconder la riqueza o llevarla a otra parte, a producir y a crear empleos en otros países. Así se nos perjudica a todos y sobre todo a los pobres. Más que un impuesto, la sobretasa progresiva es un disuasivo a la inversión, dictado en beneficio de las carreras políticas de los demagogos e inspirados en el innoble sentimiento de la envidia, motor de la idea socialista. Análogo es el impuesto a los artículos de lujo, entre comillas. El rico no deja de comprar su yate por el impuesto al lujo, simplemente reajusta el precio de aquello que vende. Todos estos impuestos equivalen a empresas que no se inauguran, o no crecen, o reducen o cierran sus operaciones, a empleos directos que no se generan, e indirectos que tampoco ven la luz, a sueldos y salarios que no se ganan, y que por eso no adquieren rubros que tampoco se producen. Sus montos se recargan a los precios de las mercancías que se fabrican, importan o venden, con lo cual se encarecen. Y si no pueden hacerlo, pues los ricos no dejan de satisfacer sus gustos caros, pero sí dejan de invertir y por consiguiente de crear riqueza y empleos. Quien se perjudica no es el rico, es la clase media y el pobre. Punto 11. Hay impuestos disfrazados, mal disimulados en los precios,
como el IVA a las ventas o a las transacciones, o como sea que les llamen. Punto 12. Hay impuestos disfrazados que además son fraudulentos, o sea, las loterías estatales, que dan en premios una muy ínfima parte de su recaudación. Son un impuesto a la ignorancia de las leyes probabilísticas. El estatismo multiplica los lotos y quinos. Así le sacan dinero a la gente, y a cambio le dan una falsa esperanza que les ayude a sobrellevar su mal pasar, y asunto para fijar su atención y distraerla, y le enseñan a esperar su provisión del azar o la fortuna, no del trabajo, el ahorro y la prudencia del juicio. Las empresas de juegos deben ser privadas, como en los países menos estatistas y en libre competencia. Así racionalizan sus costos, aumentan la cantidad de premios entregados e incluso pagan al fisco sus propios ilegales impuestos. Punto 13. Vimos sobre inflación en las secciones 1 y 2 y veremos más en la sexta. Es un impuesto oculto e invisible a los tenedores de saldos líquidos que beneficia al Estado y a sus contratistas y allegados, y perjudica a los asalariados y perceptores de rentas fijas, es decir, a los más pobres, obreros y trabajadores, y en especial la viuda y el huérfano, entre comillas, en términos bíblicos. Las leyes de bancos centrales son las que le permiten inflar el dinero. También es un fraude, una forma legal de falsificarlo, mucho peor que la falsificación ilegal, porque la cantidad es tal que envenena todo el curso monetario, degradando cada billete emitido, el poder de compra de cada billete existente con anterioridad. Sin embargo, le sirve a los estatistas para acusar a los comerciantes y empresarios, especuladores entre comillas, de las alzas en los precios. Punto 14. Hay un impuesto enorme y diferido. Es la deuda estatal, cuya carga se traslada para el futuro. La deuda de hoy es el impuesto de mañana y el impuesto de hoy es la deuda de ayer. Punto 15. Muchas multas, algunas muy exageradas y muy discutibles en su justificación. Son en realidad verdaderos impuestos disfrazados. Punto 16. Todas las leyes reglamentaristas estimulan la popular mordida entre comillas o coima entre comillas, un tributo impuesto, aunque ilegal, por el funcionario deshonesto, que cobra inmediata y directamente con cargo a su propio bolsillo, acallando su conciencia con el pretexto de un sueldo muy bajo, pero no se cuenta como impuesto. Punto 17. Hay impuestos discriminatorios que hacen, abro comillas, acepción de personas, cierro comillas, o de empresas, con excepciones y descuentos que absuelven a ciertas empresas o actividades decretadas como prioritarias, y ese absuelven entre comillas. Así otras actividades y sectores, aún de mayor prioridad económico-social, pero sin privilegios, son sobretributados en comparación y de ellos desertan inversiones y recursos. Esas fugas hacia la incompetencia equivalen a reducciones en la actividad más productiva, a cesantías y desempleo, pobreza, y sobretasas para otras políticamente incorrectas, entre comillas, o sea, tabacos, bebidas, turismo, viajes y otros lujos, entre comillas. El funcionario se arroga así un derecho de elección que es del consumidor y tiene una preciosa fuente de extorsiones. Conclusiones
sobre tributos y justicia fiscal. Los impuestos no deben ser al capital ni a las transacciones, sino a los ingresos netos, o sea, salarios, utilidades, rentas o ganancias después de reinversiones. Deben ser claros, planos y uniformes e iguales para todos, como las leyes, bajos en su tasa, no encubiertos, y con la sola finalidad de sostener el gasto genuinamente público, o sea, el pago de sueldos y salarios, el gasto corriente, entre comillas, que no es algo malo, y a los contratistas de obras públicas. Y deben ser neutros, es decir, instrumentos de financiación y no de redistribución, entre comillas, u otros fines, entre comillas, de política económica. Otro punto, es un principio general de la justicia contributiva. Los impuestos que exceden los recursos para satisfacer los gastos propios del Estado en sus funciones propias son confiscatorios y por eso injustos e inmorales, y por tanto no hay obligación moral de pagarlos. Moneda, banca y finanzas. Punto 18. Las leyes de crédito público son cada vez más favorables al endeudamiento crónico, en perjuicio del contribuyente. El crédito no debe ser un recurso corriente para gastos corrientes, sino un recurso extraordinario para casos extraordinarios. El endeudamiento estatal es mal ejemplo. Empresas, familias e individuos y bancos se acostumbran a vivir endeudados, llenos de compromisos irrealistas, contraídos fuera del marco de sus posibilidades. No es bueno, y ello vale también y sobre todo para los gobiernos. Debería volverse al uso muy limitado del crédito público, solo para financiar una obra pública y mediante bonos. El éxito o fracaso en su colocación o suscripción masiva operaba antes como un referendo popular para la obra en cuestión. Ya vimos en el punto 13 que las leyes de bancos centrales consagran el sistema de dinero puramente fiduciario y sin respaldo metálico, permitiendo su expansión sin límites, causa de la inflación de precios. Los siguientes dos tipos, del punto 19 y 20, son complementarias. Punto 19. Las leyes de curso legal nos obligan a usar el dinero emitido por los bancos centrales, aun cuando haya sido excesivamente inflado y depreciado. No podemos emplear otro. Punto 20. Las leyes de encaje legal, entre comillas, autorizan a los bancos a mantener reservas en caja, entre comillas, por solo una fracción de sus depósitos, con lo cual aumentan la inflación de medios de pago y así benefician a los bancos y a quienes por lo general asociados al Estado toman préstamos en condiciones de favor. Estas leyes perjudican a usuarios de crédito económicamente más eficientes, aunque políticamente menos influyentes, y distorsionan el sistema de precios, impidiendo la asignación racional de recursos escasos a fines alternativos. Es otra causa de la pobreza. Punto 21. Las leyes de bancos establecen puntillosos requisitos que benefician a los bancos existentes con las apropiadas conexiones, entre comillas, políticas, en perjuicio de los que podrían crearse. No han servido para evitar toda clase de insolvencias, falencias, fraudes y dolorosos fracasos. Además, bajo estas leyes, ser un banco comercial, hipotecario, universal, regional, etc., no depende de su giro y de las operaciones, sino de la voluntad del funcionario que autoriza desde su escritorio.
Este nominalismo, entre comillas, bancario, es ocasión de las dolosas colusiones entre banqueros y políticos que hay en todos los países. Se obliga a los bancos a conceder créditos para ciertos sectores e intereses preferentes, en detrimento de otros a quienes les aumentan los suyos para compensar. Punto 22. Las leyes de seguros estatales para los depósitos bancarios no siempre cumplen su cometido y además tienen un efecto muy perverso. Los bancos exitosos, casi siempre los buenos, son obligados a ingresar fuertes sumas anuales a fondos cuyos caudales sirven para subsidiar préstamos preferenciales a los bancos en dificultades, entre comillas, que casi siempre son los malos. Es preferible el seguro privado. Bolsa, seguros, cambios. Punto 23. Las leyes de mercado de capitales también benefician injustamente a las casas de bolsa existentes en perjuicio de las otras que podrían crearse pero nunca surgen, excepto si hay conexiones, entre comillas, iguales con otras compañías de seguro, como se ve en el punto 24, y con casas de cambio del punto 25. Punto 26. Las leyes de controles cambiarios establecen varios tipos de cambio, otorgando precios de preferencia en las divisas a ciertos privilegiados, en perjuicio de otros que deben comprarlas a precios mucho mayores. Prácticamente obligan a su violación, ocasionando numerosas e innecesarias corrupciones y fraudes. Discriminaciones e injustos privilegios. Punto 27. Los aranceles proteccionistas, entre comillas, son impuestos a las importaciones, que las encarecen artificialmente, y a los rubros con ellas elaborados. Otorgan al productor nacional un privilegio que condena al consumidor a pagar un sobreprecio. Los neoliberales nos dijeron que, abro comillas, los derechos antidumping, cierro comillas, del punto 4, sustituirían a los aranceles, pero se han superpuesto ambos, sobreprotegiendo a los productores locales incompetentes contra las importaciones. Punto 28. Los subsidios financiados con impuestos y multas son injustificadas transferencias de rentas desde los contribuyentes hacia los beneficiarios privilegiados, o sea, grupos de intereses especiales a favor de tal o cual sector de la actividad económica, y también grupos de intereses no económicos, entre comillas, o sea, no lucrativos, dudosamente, que alegan un supuesto compromiso con la ciencia, cultura, bellas artes, salud, deporte, etc. Los subsidios son en parte responsables del astronómico nivel de gasto estatal, y por eso de los impuestos excesivos, de la inflación y del endeudamiento. Perjudican a los contribuyentes y también a quienes soportan la competencia desleal de los subsidiados, y a los consumidores de sus respectivos bienes y servicios que deben pagar sobreprecios compensatorios. También originan agrios e interminables conflictos políticos entre sectores y gremios por el reparto de los fondos. Y al igual que los aranceles, sus efectos difusos llegan a incontables perjudicados. Los subsidios se gastan conforme al dictado del funcionario, y no a la libre elección y satisfacción del público. De otro modo irían a parar a otro tipo de empresas o servicios más competitivos, que así no pueden crearse o desarrollarse, ni producir más riqueza y generar más servicios y empleos. Es otra causa de la pobreza. Punto 29. Las leyes reglamentaristas de profesiones y oficios
establecen privilegios a base de dudosos criterios en detrimento de quienes carecen de influencia. Casi cada rama profesional o técnica cuenta con la suya. Protegen a los agremiados contra la libre competencia. Son verdaderos monopolios. El carnet gremial sustituye a la capacidad y habilidades de conductores, locutores, barberos, peinadoras y maricuristas, cocineros y mesoneros, periodistas, entrenadores, modelos, maestros y profesores, etc. Estas leyes son malas, son similares a las leyes de permisos y licencias del punto 1. Perjudican a los usuarios que deben soportar los pésimos desempeños de los carnetizados, a las instituciones y empresas que deben contratarles a falta de otros, y a los más competentes que no tienen las apropiadas conexiones políticas, y son fuente de corrupción. Punto 30. Las leyes de alquileres favorecen a ciertos inquilinos que contrataron en el pasado y perjudican a los nuevos, pues acaban con los incentivos para dar viviendas en alquiler. Protegen a un pequeño grupo de aprovechados e intermediarios, perjudicando a los propietarios de esas viviendas alquiladas. Reducen la oferta para dar en arrendamiento y matan a la industria de la construcción de viviendas para ofrecer. Dañan a los demandantes, por ejemplo, matrimonios y familias jóvenes que no consiguen alquilar. Punto 31. Muchas leyes malas crean problemas que después pretenden resolver, entre comillas, con leyes peores. Ejemplo, cuando alquilar y dar en alquiler se torna imposible, viene la fiebre de la casa propia ya, entre comillas, y aparecen las leyes de crédito para la vivienda. La solución, entre comillas, es rebajar o congelar los intereses de los deudores hipotecarios, y así perjudican a los otros usuarios de créditos, pues los bancos les deben cobrar tasas mayores para compensar pérdidas. Punto 32. No es solo economía. De modo análogo, las leyes electorales y de partidos políticos benefician injustamente a los partidos existentes en perjuicio de los que podrían crearse, y las leyes de culto del punto 33 a las iglesias establecidas.